Primero que nada, decirles que el día que estaba programado, estuve también programado en hospitalización, en visita médica. No se pudo salir a dar la clase. Lo pensé en un momento poder hacerlo, pero dada el trabajo que hubo, me fue imposible. Así que hablé con la doctora Lenca y le dije que un problema así y que esto no es algo que suceda, ¿no? Yo trato de cumplir siempre las clases programadas, ¿no? Lo que está programado. Entonces, eso primero. En segundo, el tema que me han tocado exponer es lo que son infecciones urinarias, que quiero que quede varios conceptos claros, ¿no? Probablemente han recibido algunas charlas del tema ya con otros docentes. De repente, alguno de ustedes ha tenido información a cuál ha sido el enfoque que ha sido. Yo lo que les traigo es un enfoque actualizado sobre la definición, clasificación, cuadro clínico y tratamiento de las llamadas infecciones urinarias, que es un tema muy común, muy frecuente, pero que en la práctica diaria, lo que yo veo al día a día, lo que puedo ver con los colegas que trabajan, que atienden, está muy mal manejado, ¿no? Está muy manejado. Entonces, existe una idea, varias ideas equivocadas, sobre todo en este tema, muchas ideas equivocadas sobre cómo debe enfocarse un paciente, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando que esto de las infecciones es un espectro amplio de condiciones clínicas y patológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no podrían ustedes, por ejemplo, atender un paciente y ponerle diagnóstico como una generalidad, una infección del tracto urinario. No tendría una, no, no tendría un sentido claro respecto a la condición médica, o sea, cuánto de riesgo puede tener esa patología. Si ustedes ponen simplemente un cuadro como un diagnóstico como una infección del tracto urinario, no tendrían ustedes claramente establecido cuál sería la pauta de pedir los estudios a solicitar y cuál sería, obviamente, el tratamiento que corresponde al paciente. Entonces hay que distinguir que existe un espectro de patologías que están todas englobadas dentro de lo que es el término de infecciones urinarias. La terminología ha ido cambiando. Les traigo yo dos de revisiones, de una de la Asociación de Urología Europea del 2025 y una de la Sociedad de Infectología Americana también de julio del 2025, ¿no? Donde hay precisiones a hacer sobre eh, la, el diagnóstico ¿no? y la clasificación, obviamente, y el tratamiento. Entonces, para la, eh, para la Sociedad de Urología Europea, lo que han establecido en relación a la clasificación de las infecciones urinarias en dos grandes grupos. Infecciones urinarias localizadas, el prototipo es una cistitis, y las infecciones sistémicas, que digamos, puedo decir que el prototipo es una pielonefritis. Y ustedes están viendo ahí las características clínicas, ¿no? De un paciente que tiene una infección urinaria localizada, basado el diagnóstico en lo que son síntomas típicos del tracto urinario, que son urgencia, frecuencia y en este caso han agregado dolor suprapúbico. Y para ir más allá, no tiene que haber síntomas de infección sistémica, no tiene relevancia el sexo para clasificar la infección en sistémica localizada y hasta ahí existen factores de riesgo relacionados a ambas infecciones, ¿no? Y para la infección sistémica son síntomas y síntomas de un proceso infeccioso que es mucho más severo, con fiebre, con escalofríos, con malestar, con náuseas, con vómitos. Y puede incluir básicamente dolor en en el ángulo costovertebral, ¿no? Y también se asocia a signos o factores de riesgo. Otra vez, ¿no? Es una infección localizada, el prototipo es una cistitis, cuando no tiene el paciente ningún síntoma de una infección sistémica, ¿no? Y sistémica con síntomas
localizados o sistémicos que sugieren que es una infección más severa y que no tiene relación con el sexo. ¿Por qué reitero, por segunda vez hablo sobre sobre esto del, de la, del sexo? Porque no hay eso debe quedar claro porque va a haber mucha confusión con las clasificaciones anteriores en que se determinaba que una infección era complicada o no complicada, básicamente en relación a que si es mujer, sin factores de riesgo agregados, era una infección no complicada. Entonces, esos términos ya no se deben utilizar porque ya no están establecidos, porque nos están dando una nueva clasificación. Entonces, en las clasificaciones anteriores, el tener, el ser varón era un riesgo para considerar al paciente que sea una infección complicada. Eso nos tenemos que olvidar, nos tenemos que olvidar. ¿No? Acá otra vez, la, la clasificación con los síntomas principales de una infección localizada, ¿no? Localizada, disuria, urgencia, frecuencia, incontinencia, cuando hay secreción purulenta por la uretra, y sistémica, fiebre, hipotermia, rigor, escalofríos, delirio, hipotensión, taquicardia, y dolor en el ángulo costovertebral, ¿no? Si ustedes están viendo acá en estas sintomatología de los signos de un paciente con infección urinaria, en ningún lado dice puntos renolaterales positivos o dice puño percusión lugar positiva, que yo ya algunos grupos que han ido a rotar les he explicado que si bien es cierto pueden ser signos semiológicos, no tienen importancia actual en el diagnóstico de una infección urinaria, ni para el diagnóstico, ni para clasificación, ni para pronóstico. No sirve. Entonces eso, por eso le estoy remarcando. Yo no sé si en las clases que les han dado a sus compañeros se hayan puesto alguna otra cosa. Yo estoy presentando la evidencia y la bibliografía correspondiente. Entonces no es querer desacreditar a nadie, nada, pero lo que le estoy diciendo está establecido. O sea, no puede ir un paciente a la consulta por emergencia, por decirles y ustedes le golpean, no tiene ningún síntoma, pero le golpean la zona lumbar y supuestamente tiene puñopercusión y van a hacer un diagnóstico de una pielonefritis bajo ese panorama que les explico. No, no puede ser ello. Tampoco puede ser que un paciente vaya por dolor de cabeza a la consulta y usted le encuentre puntos ureterales positivos y quieran interpretar que el paciente tiene una infección urinaria. Están haciendo mal. No es de esa manera. Está bien clasificado o está bien enmarcado cuáles son la sintomatología para una infección. En este caso, una clasificación en relación a una ITU con síntomas sistémicos o que es localizada. ¿Ya? Entonces, pero aquí tal vez ya van a encontrar alguna diferencia con las recomendaciones de la escuela americana, ¿no? Esta es parte este, de la Sociedad de Infectología Americana, ¿no? En el 2025, en julio, han sacado una guía práctica clínica sobre el tratamiento de infecciones urinarias y ellos proponen una clasificación este, muy parecido a lo que les acabo de decir, pero ya no usan si síntomas sistémicos o síntomas sistémicos, sino utilizan acá infección urinaria complicada y no complicada, ¿ya? Y hacen hincapié o remarcan que el término de complicada o no complicada es y diferencian con la clasificación anterior, como les decía, que en las bases para considerar una ictus no complicada anteriormente, reitero, anteriormente, era una mujer que estaba menstruando, que no estaba gestando, que no tenía enfermedades y que tenía un cuadro compatible con un cuadro de una cistitis. Esa era una ictus no complicada. Y el resto, ser varón, era complicada. Ya no. Entonces, esta clasificación que para la sociedad de Enfermedades Infecciosas Americana considera ahora que las infecciones deben ser clasificadas en complicadas
perdón, en no complicadas cuando se refieren a que la infección está confinada a la vejiga y que te da los síntomas que hemos estado hablando de, ¿no? De disuria, poliaquiuria, frecuencia, ¿no? Eh, y la infección urinaria complicada es una que va más allá de la vejiga, que afecta, por ejemplo, el riñón, ya se llama pielonefritis, ¿no? Que hace bacteriemia, que hace una hito asociada a catéter, o una prostatitis que aclara acá que no, en esta guía de la ITSA no ha considerado la prostatitis, no ha tocado el tema de prostatitis, pero que la prostatitis puede considerarse también una infección urinaria complicada. Y entonces, acá también hace la presentación clínica, ¿no? El cuadro dice de los pacientes que tienen una este, presentación clínica, de acuerdo a la clasificación que hace. Se llama complicada cuando la infección va más allá de la vejiga. ¿Y cómo tú puedes saber que la infección va más allá de la vejiga? Porque causa fiebre, porque causa calosfríos, porque causa inestabilidad hemodinámica, taquicardia, hipotensión, dolor en el flanco y sensibilidad en el ángulo costovertebral. En ninguna parte, ni de la guía europea ni de la guía americana, hablan sobre puño percusión, porque la puño percusión no está establecida. Si el paciente llega a tener una pielonefritis, el riñón está inflamado y no vale la pena golpear para determinar si hay inflamación. Si hay una sospecha clínica, lo que tienes que hacer es con el dedo de la mano, hacer una leve presión en el ángulo costovertebral y ver si hay sensibilidad o no hay sensibilidad. No necesita estar golpeando al paciente. Y también este, incluye a la pielonefritis, obviamente. La pielonefritis, digamos, podríamos decir nosotros, concluir nosotros, eso no lo dice la guía, pero concluir que la pielonefritis es el prototipo de una ITU complicada, ¿no? Y que también se puede tratarse de una infección transuretral o de un paciente que ha sido cateterizado, que le ha puesto una sonda vesical, que ha hecho una bacteriemia, que tiene síntomas suprapúbicos, también se puede considerar una infección urinaria complicada, que para la guía europea, reitero, sería con síntomas sistémicos. Estamos revisando justo ambas cosas, pero al final el cambio radica básicamente para que ya se van haciendo una idea que las infecciones urinarias, cuando están localizadas en la vejiga y dan disuria, poliaquiuria y frecuencia, ya están hablando ustedes de probablemente una ITU no complicada para la guía americana, una ITU localizada para la guía europea, ¿no? Y cuando el paciente tiene síntomas sistémicos, vamos a repetir, la presencia de fiebre, escalofríos, inestabilidad hemodinámica, ya es complicada para la guía, complicada para la guía americana y es sistémica para la guía europea. Los factores de riesgo son importantes considerar un paciente con infección urinaria porque puede condicionar la, favorecer la aparición de infección urinaria, ¿no? Lo más común, la presencia de sonda vesical, ¿no? Catéteres urinarios le llaman, ¿no? Pero lo llamamos nosotros nuestro medio, es una sonda vesical. Normalmente una sonda Foley tiene el paciente y nosotros, por ejemplo, somos en hospitalización mucho de poner sonda, ¿no? Por ejemplo, a veces el paciente quieres hasta por recolectar una muestra de orina de 24 horas, le estás colocando sonda. Yo, por ejemplo, en eso trato de o sea, no tratar de no colocar, no invadir el paciente porque predispones a una infección urinaria. Hay cosas que se pueden prever, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven un paciente que tiene una sonda, hay que preguntarse siempre por qué tiene la sonda y si aún la necesita. A veces, por seguir nomás la inercia, pasas visita o ves al paciente con la sonda, está 10 días con la sonda, el paciente le recolectaron la muestra hace 9 días y sigue con la sonda, predisponiendo al paciente a una infección innecesaria, ¿no? Innecesaria. También acá, por ejemplo, es importante el uso de antibióticos como el uso inadecuado de antibióticos como un factor para favorecer infecciones, sobre todo infecciones mucho más severas o sistémicas. Entonces, cuando van al hospital por cualquier cosa y terminan, o sea, ¿cuál es el ejemplo que yo doy, no? Un paciente va por un síntoma inespecífico, nada de los síntomas que hemos dicho acá, sino síntomas
voy a mencionar, por ejemplo, una este, cefalea o un malestar general, lo que sea, lo que saben hacer es pedirle un examen de orina. No corresponde el examen de orina al paciente, pero le piden un examen de orina y en el examen de orina encuentran leucocitos y esa mala interpretación, esa manera absurda para mí de hasta dónde seguir pensando que la presencia de leucocituria en la orina es sinónimo de infección urinaria. ¿Por qué? O sea, ya no, o sea, ya el tiempo que ha pasado, ya no lo que hay que valorar para una infección urinaria es ver qué sintomatología tiene el paciente, ¿no? Y hacia dónde va la sintomatología para poder determinar si le pido o no le pido un examen de orina. No todo paciente con sospecha de una infección urinaria debe ser sometida a estudio de análisis de orina, como lo vamos a ver más adelante. Estos son los factores de riesgo para infecciones urinarias. Avanzamos un poco. No me han dicho, no me han encargado que les exponga sobre bacteriuria sintomática, pero tenemos que hablar, porque tenemos que eh, tocar el tema, si no, vamos a dejar un vacío ahí, ¿no? Y este vacío conlleva a tratamientos equivocados. Entonces, cuando un paciente tiene un crecimiento urinario de bacterias y no tiene síntomas, se llama bacteria sintomática, ¿no? Hay estudios que demuestran que la presencia de bacterias en la orina de pacientes, sobre todo cuando hay infecciones urinarias a repetición, perdón, cuando un paciente joven tiene una, un cultivo positivo sin síntomas, o sea, tiene una bacteria sintomática, esta bacteria juega un rol preventivo en las infecciones urinarias. Y tratar a este paciente equivocadamente, obviamente, darle tratamiento antibiótico a esta bacteria sintomática, va a conllevar al contrario, que el paciente tenga resistencia bacteriana y tenga más infecciones urinarias, ¿no? Entonces, ¿qué tan frecuente es esto de la bacteria sintomática? Está demostrado que es muy variable, ¿no? Va a depender de qué población estás hablando, ¿no? Puede ser hasta el 5% de las mujeres premenopáusicas sanas, puede ser hasta el 19% en ancianos, ¿no? Puede ser hasta el 27% en pacientes con diabetes, puede estar presente en el 10% de las mujeres embarazadas y hasta en el 50% en ancianos que viven, que radican o que están en un asilo, ¿no? Y puede estar casi en el 90% de los pacientes que tienen lesión de la médula espinal y que son portadores de sonda vesical o cateterismo vesical crónico. Entonces, ¿cómo se diagnostica? O sea, tiene que hacer un urocultivo al paciente y tiene que tener más de 100.000 unidades formadoras de colonias. En el caso del varón, este, se necesita una muestra y en el caso de la mujer necesita dos muestras para hacer el diagnóstico de una bacteriuria asintomática, ¿ya? Entonces, para resumir esta parte final de la bacteriuria asintomática, ¿es frecuente? Es muy frecuente. ¿Es una patología que hay que buscarla? No, salvo que tenga ciertas condiciones. O sea, yo no puedo estar buscando, yo no puedo ir, por ejemplo, a un asilo y como sé que el 50% pueden tener bacterias sintomática, vamos a ver, ¿para qué? No tiene sentido. La premisa es, si no vas a tratar, no busques. Entonces, no busquemos bacteria sintomática, salvo que existan condiciones clínicas que lo requieran, ¿no? Entonces, dice con niveles de evidencia que los pacientes con bacteriuria sintomática no se benefician en los siguientes casos, ¿no? Mujeres sin factores de riesgo, pacientes con diabetes bien regulada, mujeres posmenopáusicas, ancianos que viven en instituciones, pacientes con disfunción o reconstrucción de la vía urinaria, pacientes con trasplante renal, pacientes con cirugías de artoplastía, pacientes previo a cirugía cardiovascular, ¿no? Y con niveles de evidencia. ¿Se aplica esto? La verdad que no. ¿Por qué? Porque los cirujanos suelen pedir con mucha frecuencia examen de orina antes de una cirugía y normalmente no deben pedir, porque lo que están buscando en un sedimento es, es retrasar la cirugía. Un paciente que está esperando, sobre todo en el seguro, meses de meses, una cirugía de una prótesis de cadera.
le piden un examen de orina que no corresponde, porque acá está establecido que con un nivel de evidencia 1A no requiere el paciente hacerle descarte de una bacteria sintomática, pero no les importa, no saben ¿no? Y qué consecuencias trae para el paciente. Retrasa las cirugías, el paciente se perjudica, ¿no? Y obviamente le obligan a usar el tratamiento, porque aunque, como estamos viendo acá, no debe recomendarse el tratamiento, pero para el cirujano dice, no, y si no me tratas esto, no lo voy a operar, y el paciente tiene que usar antibióticos, tiene que estar recién. Todo una situación que se da por desconocimiento, ¿no? Por desconocimiento. Podríamos decir que podrían desconocer porque esto es nuevo, que ha salido. No, esto tiene, estas evidencia de esta manera como se debe manejar la cuestión sintomática, tiene muchos años, tiene como 15 o 20 años tal vez, pero no se ha logrado en, no se ha logrado que los mismos médicos no llegan a entender esto. Dice, pero ¿cómo si tiene una bacteria en la orina? No llegan a entender que la bacteria sintomática hasta puede jugar un rol protector y no se deben tratar normalmente. La bacteria es perjudicial. Como dice acá, el tratamiento de bacteria sintomática es perjudicial en pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes. Y solamente hay dos situaciones en el cual la bacteria sintomática se puede tratar, ¿no? Los pacientes que se van a hacer un procedimiento urológico, le van a hacer una biopsia de próstata o una cirugía de próstata, esos pacientes sí deben hacerse un diagnóstico de bacteriuria sintomática y debe tratarse, ¿no? Y los otros son los gestantes, ¿no? Los gestantes también tienen que hacerse estudio de bacteriuria sintomática y también debe tratarse. Esto es lo mismo, básicamente, ¿no? Las recomendaciones de quienes se benefician de hacer el estudio. Pasemos a lo que es cistitis. Entonces, miren, hemos hablado ya de la clasificación actual de lo que es una infección urinaria, hemos hablado de forma muy somera de la bacteria sintomática y he recalcado la, la falta de evidencia para estar buscando y tratando de bacteriuria sintomática. No se debe estar tratando, no debemos estar. Y yo estoy yendo a definir que una bacteria sintomática es cuando tiene un urocultivo positivo, ¿no? Con más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Sin embargo, no estoy yendo muy lejos. ¿Por qué? Porque actualmente no tratan ni siquiera con urocultivo positivo, sino lo que tratan son sedimentos. O sea, el paciente tiene un sedimento y con 10 leucocitos y ya se asume, ¿no? Por ejemplo, yo diría, ¿no? Un trabajo yo diría que en Arequipa, a ver, quisiera saber yo, si tú vas a los médicos serumistas o tal vez, o a los que trabajan en una posta, y les dicen una especie de encuesta o de pregunta. ¿Qué haría usted con un paciente que viene con su mujer, bla, 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 que viene con malestar general, qué sé yo, con un síntoma que no sea específico, que tiene un sedimento con 50 leucocitos por campo? Así nomás, el 90% te va a decir, se va a escribir ahí, uso de antibióticos, va a decir, ¿no? Seguramente algunos pocos podrán decir que no. Entonces, ni siquiera llegamos a bacterias sintomáticas, sino llegamos a lo que es piuria. Entonces, para nosotros, piuria es infección urinaria, sin reconocer síntomas, signos, no interesa. Simplemente la orina con leucocitos es una indicación para dar antibióticos, ¿no? Entonces, bueno, la cistitis se refiere a la inflamación de la vejiga, típicamente caracterizada por síntomas como frecuencia urinaria, urgencia, disuria, dolor suprapúbico y a veces hematuria macroscópica. Ocurre sin ningún signo o síntoma de infección sistémica como fiebres, calofríos, tanto en hombres como mujeres. O sea, la cistitis está catalogada como una ITU no sistémica o no complicada, según la escuela que hables, la escuela americana o la escuela europea. Este, Casi la mitad de todas las mujeres experimentan al menos un episodio de cistitis durante su vida. Casi una de cada tres mujeres habrá tenido al menos un episodio de cistitis a la edad de 24 años. Es muy frecuente esto ya, es muy frecuente. Los factores de riesgo incluyen relaciones sexuales, el uso de espermicidas, una nueva pareja sexual, una madre con antecedentes de cistitis y un historial de cistitis durante la infancia. La mayoría de cistitis es causada por Escherichia coli.
El diagnóstico se puede hacer con una alta probabilidad basada en historial específico de síntomas del tracto urinario inferior, disuria, frecuencia y urgencia, y la ausencia de flujo vaginal. O sea, significa que el diagnóstico está basado en los síntomas que tiene el paciente. No en, acá donde dice la orina maloliente, donde dice la orina turbia, que siguen algunos médicos pensando o asumiendo que la orina turbia, maloliente, no hay, no es un síntoma de infección de ninguna. Hasta ahorita que estamos ya hablando ya temas más específicos, no he mencionado nada de esas cosas, porque no están establecidas, porque no es que no lo quiera mencionar, no existe. ¿De dónde se han inventado esas cosas de que la orina, si te huele mal la orina, tienes infección? No, estos son los síntomas de infección urinaria, de una cistitis en este caso, ¿no? ¿Y cuáles son lo que dice acá? Que el diagnóstico de una paciente que no tiene descarga vaginal, no tiene otros síntomas que te puedan orientar, por ejemplo, una vaginitis, está basado en los síntomas que hemos hablado, en la triada que hemos hablado, ¿no? Y que el uso de la tira reactiva, porque lo que se debía hacer es una tira reactiva, agarras la orina, lo juntas a una, le aplicas la orina en una tira reactiva y te va a salir algunos resultados que te orientan a, a si hay una infección o no, te orientan a una infección en el contexto clínico. No me van a hacer la infección de ningún tipo, ¿no? Lo que están acostumbrados en emergencia o en esto es hacer examen de orina a todo el mundo, ¿no? Todo lo que se mueve examen de orina, ¿no? Eso está mal. Entonces dice que, inclusive dice que el cultivo de orina en sospecha de, si, en paciente con la triada que hemos descrito, no requiere urocultivo, porque es suficiente con la clínica. Por ahí podrías ayudarte una tía reactiva, pero con una recomendación leve, débil, perdón. Y que la indicación del cultivo está indicado ahí, ¿no? Cuando hay sospecha de pielonefritis, cuando no se resuelven los síntomas después de 4 semanas de completar tratamiento, cuando el paciente presenta síntomas atípicos o en gestantes, ¿no? Ahí sí se puede pedir el urocultivo. Esto es otra vez, ¿no? En pacientes que presentan síntomas típicos de un análisis de orina, el cultivo de orina o la prueba de tía activa solo conduce a aumento mínimo en la presión diagnóstica. Por lo tanto, si un paciente va a la consulta, no necesariamente tiene que terminar en cultivo en eh, ni en el examen de orina que se hace que se hace siempre, ¿no? Se hace siempre. Estas son las recomendaciones para el tratamiento no antibiótico de la cistitis, porque la cistitis se puede tratar, actualmente existen, como ustedes ven, evidencia, 1B, 1B, 1A, sobre el uso de varias sustancias que se han probado para pacientes, sobre todo para ciertos pacientes que tienen infecciones de repente leves o infecciones o antecedentes de alergias hay a veces también alguna conducta del paciente mismo que no quiere recibir tratamiento antibiótico. Entonces, en ciertas circunstancias, puedes elegir alguna de estas cosas que sinceramente no tenemos acá, o al menos yo no conozco ninguna de estas eh, preparados de sustancias que recomiendan para el uso para una cistitis. Lo que utilizamos nosotros, básicamente una cistitis es antibiótico, pero tiene que guiarse siempre en base a los patrones de espectro y susceptibilidad de los patógenos, la eficacia, la tolerabilidad, los efectos psicológicos adversos, los costos, la disponibilidad. Y esto es otro desconocimiento en general, ¿no? Lo que yo les digo es lo que veo en la práctica, porque yo veo cómo se manejan, yo veo los colegas, cómo llega el paciente, porque llega a emergencia y a la consulta. Entonces, ¿qué es lo que veo yo, no? Ya les he dicho, ¿no? Que sin basarse de los síntomas, diagnostican infecciones urinarias, sin poner si estás dando una cistitis, pielonefritis, o si tienes síntomas sistémicos, o sea, utiliza la clasificación que quieras, pero utiliza alguna, tienes que decir dónde está la infección. ¿Por qué? Porque de acuerdo a dónde tenga la infección urinaria, en este caso en la vejiga, la cistitis, el tratamiento es diferente. Nunca puede ser un tratamiento igual para una cistitis que para una pielonefritis, que para una prostatitis o para una urosepsis. No puede ser igual. Por lo tanto, no pueden ustedes poner diagnóstico y tú, diagnóstico septiazona. No pues, están mal, están equivocados. Tienen que decirme dónde está la infección urinaria para yo decidir qué tratamiento puedo ofrecerle. Entonces,
las recomendaciones que es muy parecida, ¿va? De la Asociación de Urología Europea, es tratamiento de elección, fosumicina, una sola toma, ¿ya? Nitrofurantoína de 50 a 100 miligramos 4 veces al día, por 5 días. Hay una nitrofurantoína de liberación prolongada, 100 miligramos 2 veces al día, por 5 días. Y el penicilina, eso no tenemos, no, yo no conozco este medicamento, no tenemos acá, pero tenemos todo lo demás, tenemos a disposición, ¿no? Y hay alternativas que ven ustedes ahí, ¿no? Entonces, los conceptos que tienen que llevar es que el tratamiento con de un paciente con cistitis, cuando usamos antibióticos, que debe ser la mayoría de ellos, puede ser desde un día hasta máximo 5 días, porque ya acá solamente en hombres puede dar 7 días, pero olvidándote de esto, máximo 5 días, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa? La conducta, no sé de dónde salió, que el paciente llega, puede tener una cistitis inclusive, y empiezan a colocar amicacina. Le dan 5 días de amicacina, que no está indicado ni en la guía americana ni europea, porque no he puesto los dos cuadros, pero evidentemente no está indicado, y le dicen encima que tiene que venir por consultorio el paciente para seguir recibiendo más antibióticos. Es equivocado. Es tener conceptos muy equivocados que perjudican al paciente, perjudican mucho porque te hacen perder tiempo, porque si el paciente puede tomar una dosis de un solo medicamento, ¿para qué les poner haciendo trabajar en enfermería, gastando jeringas, ecológicamente consumiendo plástico que no necesita, poniendo en riesgo de una anafilaxia? O sea, toda una desconsideración respecto a lo que se debe seguir simplemente por desconocimiento, ¿no? Por desconocimiento de esto. Bueno, solamente tocar simplemente la cistitis recurrente, ya definir, son 3 episodios al año o 2 episodios en los últimos 6 meses, ¿no? Algunos factores de riesgo de cistitis recurrente. Vamos a avanzar un poquito porque creo que me va a quedar el tiempo muy corto para terminar de hablar. Vamos a pielonefritis, que es el otro. Entonces, pielonefritis, que reitero para los que de repente no han estado atentos, sería dentro de lo que se llaman las infecciones del tracto urinario sistémicas, ¿no? Con síntomas sistémicos. Y para la Asociación de Infectología Americana sería una y tú complicada. Que por los dos lados, al final, tiene el mismo enfoque. Es un paciente que tiene una complicación mayor. No es igual una cistitis que una pielonefritis, son diferentes. Los pacientes con pielonefritis te pueden hacer sepsis, hasta se pueden morir por sepsis. La cistitis no. Por eso una cistitis no le vas a dar la amicacina o cefalosporina, no le vas a poner, no, a una pielonefritis sí. Entonces es diferente, entonces tienes que saber tú qué cosa estás tratando. Por esa razón tienes que definir y clasificar tu paciente antes del tratamiento. Entonces, la penefitis se sugiere por la presencia de fiebre, escalofríos, dolor en el costado, náuseas, vómitos, sensibilidad en el ángulo costovertebral. 10.000 veces lo estoy repitiendo, ¿ya? Porque está establecido así. Mm, Las mujeres embarazadas con pielonefritis aguda necesitan atención especial, ya que este tipo de infección no solo puede tener un efecto adverso en la madre, sino también en el producto, ¿no? En el niño que está por nacer. Aquí sí hay que hacer análisis. A diferencia del otro que decía que no, tratar de no pedir cultivo, no, salvo ciertas excepciones, aquí sí hay que pedir el examen de la evaluación, ¿no? Hay que ver si hay presencia de leucocitos en la orina, nitritos, y cultivo de orina de todas maneras se tiene que pedir en pielonefritis, de todas maneras. Y también se tiene que hacer estudios de imagen, ¿no? Ecografía tracto urinario superior para ver si hay algún cálculo, alguna obstrucción, alguna pironefrosis, algún quiste, algún tumor, ¿no? Y tienes que considerar una tomografía si el paciente tiene persistencia de la fiebre después de 72 horas de seguir recibiendo antibióticos. Y acá lo plasmamos a lo que son niveles de evidencia, ¿no? Que debe hacer cultivo de orina, ¿no? Se debe estudios de imagen, se debe hacer estudios de tomografía, cuando no lo... Aquí sí es diferente, ¿no? Aquí no estamos diciendo, no aporta, no, sí aporta, que hay que hacer. Y en el tratamiento de la pielonefritis hay un tratamiento ambulatorio y un tratamiento intrahospitalario. Ambulatoriamente, si el paciente no está vomitando, no se nota
no se nota que está tan complicado de repente, no tiene alteración de las funciones vitales, entonces puede intentar un tratamiento ambulatorio, básicamente con fluoroquinolonas y cefalosporinas diferentes, ¿se dan cuenta? No, acá no entra la macrodantina, pero si no, yo he visto, o sea, no es que, yo he visto pacientes con pielonefritis, paciente recetándole nitrofurantoína, porque no entienden que es diferente, que uno no sirve para lo otro, ¿no? La nitrofurantoína no llega a alcanzar concentraciones importantes en el riñón, no va a servir para combatir una infección en los riñones. Y dice que las cefalosporinas orales alcanzan concentraciones sanguíneas y urinarias más bajas que las cefalosporinas intravenosas. Por ejemplo, hay algunos estudios que dicen que el paciente llega, lo tienes por emergencia y puedes darle la primera dosis vía intravenosa y luego pasar a la vía oral, ¿no? Como una dosis de ataque, entre comillas, ¿no? De cefalosporina, sobre todo cuando utilizamos cefalosporinas, que acá mucho utilizamos la ceftriaxona. Todo es ceftriaxona ahora en emergencia, ¿no? Es el paciente lo mínimo que recibe es ceftriaxona. Eh, y también lo usan bastante porque cuando no tengo yo un estudio para decirles, pero en lo que se ve en los cultivos, casi siempre los cultivos que salen Escherichia coli sale resistente a la fluoroquinola. ¿Por qué? Porque se ha utilizado mucho, ¿no? Se ha utilizado mucho. Entonces puedes utilizar también, por ejemplo, sulfamethoxazol. Por ejemplo, este medicamento, el trimethoprim sulfamethoxazol, se puede usar tanto en cistitis como en pielonefritis, es un ejemplo, ¿no? Y acá hay un cuadro para el manejo, ¿dónde está? Perdón. Vamos a avanzar acá. ¿No? La dosis de los medicamentos ciprofloxacino 400 veces, 2 veces al día, levofloxacino pudutal, cefotaxime, ceftriaxona, cefepime, piperacinato, Sobactán, ¿no? Que usamos también bastante en el hospital. Acá dicen, ¿no? Gentamicina, no estudios como terapia. En pielonefritis aguda no complicada, dice acá. O sea, no se recomienda la gentamicina sola para una infección urinaria. Mm, pero es lo que más saben utilizar cuando vas por emergencia, ¿no? Sin importar si es ionefit o no, están usando la amicacina más que la gentamicina, ¿no? Creo que los pediatras utilizan bastante gentamicina, pero en adultos es por la comodidad posológica, es una vez al día. Entonces, un gramo al día, se pone fácil, ¿no? Un gramo al día y es intramuscular, entonces es fácilmente manejable, ¿no? Pero no está estudiado, no está entre los primeros medicamentos que se debe usar, ¿no? Sí la ceftriaxona, ¿no? Sí la ceftriaxona, que sí también se utiliza bastante, no digo que no, pero sí está, ¿no? Yo prefiero que en todo caso que utilizar esto cuando tengo una pielonefritis a usar otra cosa. El problema de la ceftriaxona es que hay que ponerlo endovenoso, hay que ponerle vía y todo eso. Y para terminar, y creo que estamos en el tiempo, la prostatitis, ¿no? Prostatitis bacteriana. Es una condición clínica causada por patógenos bacterianos. Se recomienda que se utilice una clasificación sugerida por el Instituto Nacional de Diabetes, Enfermedades Digestivas y Renales, el NIDDK, y de los Institutos Nacionales de Salud, el NIH, en la que la prostatitis bacteriana con infección confirmada sospechada se distingue del síndrome del dolor pélvico crónico. Esta es la clasificación. Esto es lo que se debe, cuando hablas de tú de prostatitis, tú debes estar, así como te habla, no me puedes decir, ¿y tú? Y decir, ¿y tú? Y dejarlo ahí, no, tienes que decirme, ¿y tú sistémica? Dos puntos, pielonefritis. Hasta si quieres, te aceptaría eso, ¿no? Pero, ¿y tú nomás? No, de ninguna manera, porque no sabría cuál de todas sería, ¿no? Y por qué explicar el tratamiento que recibe. Igual, si nos pasamos a prostatitis, cuando te hablamos de prostatitis, no podemos hablar de prostatitis nomás, sino tenemos que ver cuál de todos estos tipos, estos cuatro, uno, dos, tres, hay tres A y tres B y el cuarto, ¿ya? Entonces, la prostatitis bacteriana aguda es un cuadro realmente agudo, con una infección que te puede dar síntomas sistémicos. O sea, un paciente con prostatitis aguda también puede hacer una sepsis, por ejemplo, ¿no? Tiene que estar atentos a una prostatitis bacteriana aguda. Es muy fácil de diferenciar. Es un paciente que con síntomas urinarios, no puede evacuar la orina, la vejiga, con dolor pélvico, de repente hace fiebre, escalofríos, ya es una prostatitis bacteriana, ¿no? Que se le obviamente cultiva. Después está la prostatitis bacteriana crónica, que es la 2, ¿no? Y la prostatitis bacteriana
perdón, la prostatitis crónica no bacteriana, también le denomina el síndrome de dolor pélvico crónico, ¿no? Y hay dos tipos de la prostatitis crónica no bacteriana, la inflamatoria y la no inflamatoria. Y la inflamatoria y no inflamatoria hay que hacer la prueba de los cuatro vasos. Es una prueba que lo que hay que hacer una muestra de orina al minuto, se levanta en la mañana, luego pasado unos 10 minutos, una segunda muestra, luego tienes que hacerle un masaje prostático al paciente y tomar un examen de semen y luego tienes que hacer una tercera muestra de orina, ¿no? Entonces, cuando salen células inflamatorias en el semen, le catalogas como 3A. Y cuando no salen células infiltradas en el semen, le catalogas como 3B, ¿no? Esta es la clasificación que se debe manejar cuando hablas de prostatitis. Y la última es una prostatitis inflamatoria sintomática que solamente es hecho por el diagnóstico histopatológico. O sea, la cuarta no es clínica, ¿ya? Entonces, la cuarta no es clínica. Si ustedes quieren resumir, es la prostatitis bacteriana aguda, prostatitis bacteriana crónica, y la tercera es la prostatitis crónica no bacteriana. Y ahí puede ser inflamatoria o no inflamatoria. Y ahí se termina la clasificación. Dice que la etiología es que encontrar que en el 10% de ellos es una infección, sobre todo de la Escherichia coli, que es agente predominante. Cuando es un cuadro agudo, se presenta con síntomas de dificultad para vaciar la orina, dolor angustiante, pero mal localizado, malestar, fiebre. La biopsia de próstata transrectal aumenta el riesgo de prostatitis bacteriana. Por esa razón, los pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento de la vía urológica tienen que hacerse un urocultivo previo para ver que si crece una bacteria, tratarla como una bacteriuria sintomática para evitar que haga una infección después una prostatitis después de la biopsia, ¿no? Y la crónica se define como síntomas que persisten durante al menos 3 meses y los síntomas predominantes son el dolor en varios lugares, incluyendo el perineo, el escroto, el pene y parte interna de la pierna, así como los síntomas del tracto urinario inferior, ¿no? Que son disuria, frecuencia, urgencia, que se presentan en un cuadro de cistitis. La prostatitis bacteriana aguda, la próstata suele estar hinchada y sensible al tacto rectal. Se debe evitar el masaje prostático, ya que puede inducir bacteriemia y sepsis, y la prueba con la tira de orina para nitrito y leucocitos tiene un valor predictivo positivo en el 95% y un valor predictivo negativo en el 70%. El hemocultivo y el hemograma completos son útiles en la prostatitis bacteriana aguda. Los estudios de imagen pueden detectar un presunto absceso prostático, ¿no? Se puede pedir una tomografía de próstata para ver, por ejemplo, la presencia de un absceso prostático. Entonces ya para ir terminando, estas son la terapia. ¿Cuál es la terapia para una prostatitis aguda bacteriana? Es como es una infección urinaria con síntomas sistémicos, o sea, es parenteral. Utilizo antibióticos de amplio espectro, tal cual como se utiliza en una pielonefritis. O sea, puedo utilizar quinolonas, ¿no? Ciprofloxacino, puedo utilizar piperacina, tazobactam, ¿no? Y en la prostatitis crónica, el tratamiento antimicrobiano, prostatitis bacteriana crónica, la bacteriana, es fluoroquinolona por 4 meses y medio, más o menos, de un mes a un mes y medio. Cuando sospechas de infección por micoplasma, 10 días de doxiciclina y por Clamidia trachomatis puedes utilizar la citromicina 500 miligramos una vez al día hasta por 3 semanas. Y metronidazol cuando encuentras o tienes el diagnóstico de una infección por tichomona. 500 miligramos 3 veces al día por 14 días, ¿no? Esto está recomendado para el manejo de una prostatitis bacteriana crónica. Solo para terminar, ver justamente cómo el enfoque de un paciente que viene, esta es una atención que ocurre en un paciente en emergencia en diciembre del año pasado, dice, ¿no? Bien, fíjense los síntomas, 2 meses, dice.
aumento de volumen de ambas piernas, debilidad de miembros inferiores, pérdida de peso, se agrega hematuria de hace 3 días, RAN niega, ¿no? PAD niega, medicación habitual, pregabalina hace 3 días. Regular, hidratado, pulmones, normal, normal, dice abdomen blando, doloroso, no doloroso, edema, una cruz, hiperalgesia de ambos pies, polineuropatía, examen de sangre, orina, interconsulta a neurología. Aquí llamo la atención en esto, el examen de orina que le hacen, dice leucocitos más de 100 y hematíes abundantes y bacterias una cruz. Y en base a este análisis de orina, tiene un hemograma con 12.000 leucocitos, la hemoglobina en 12, las plaquetas en 541.000, tiene trombocitosis. Y en base a esto, el médico que evalúa, diagnostica, pone acá, ¿no? Paciente con adormecimiento, que tiene sensación de alza térmica, pero no pone, no se, no, sí, ya pone, ¿no? Temperatura 39 y pone polineuropatía, pielonefritis aguda, ¿no? Entonces, miren, es difícil que un paciente que tenga debilidad a miembros inferiores, edema de miembros inferiores de 2 meses de enfermedad, pueda tener un cuadro de pielonefritis, ¿no? Entonces, a esto yo más o menos iba, ¿no? O sea, muy fácil, o sea, muy fáciles de determinar la infección en un paciente, la probable infección, sobre todo urinaria, hay dos diagnósticos que son facilísimos de hacer. Un paciente que va con síntomas respiratorios, ¿no? Decir, es una neumonía, así le ponen cualquier antibiótico. Y el otro, un paciente que no sé bien qué tiene, decir, tiene infección urinaria, y ya con eso como que, entonces parece que ya están tranquilos sabiendo que tienen. Entonces le hacen cultivo, le hacen ecografía renal y una punción lumbar que le hicieron, pero por la polineuropatía, ¿no? Y en los gases no había mayor cosa, el lactato estaba normal, no, no había mayor problema. La creatina estaba en 0,6, ¿ya? Y le dejan, como ven acá, ceftriaxona como tratamiento, ¿no? De la probable pielonefritis. Pero el problema era otro, ¿no? Entonces, le piden un examen de orina de control el mismo día, el mismo día, y los leucocitos desaparecen, y los hematíes son abundantes, y, cuando le hicieron un cultivo de esta orina, salió, no tengo acá la foto, lamentablemente, pero salió un urocultivo negativo, ¿no? Negativo. Entonces, cuando el paciente ingresa al servicio de medicina, cuando tengo la oportunidad de verlo al paciente, ¿no? Se hacen la historia clínica, ¿no? Y la historia, ¿cuáles son? Que el paciente, ¿por qué viene al hospital? ¿Por qué el paciente viene al hospital? Por parestesias y debilidad de miembros inferiores. O sea, dolor y adormecimiento en pies, tobillos, a disminución de, por decir, la fuerza hasta caminar con dificultad y con ayuda, ¿no? Y, perdón. Y al examen físico, ¿no? Lo que había en esto es que había disminución de la fuerza, 3/5 miembros inferiores y 4/5 miembros superiores, los rotos estaban ausentes. Y de acuerdo al cuadro clínico y a la sintomología, se diagnostica polineuropatía axonal, motora, descartar polineuropatía alcohólica, porque el paciente tenía antecedente de alcoholismo versus vasculítica, descartar glomerulonefritis, que sería la causa de la hematuria, y vasculitis de vasos pequeños asociado a ANCA, que fue al final, el paciente hicieron el ANCA y al final fue una vasculitis del paciente. Y no salió la siguiente diapositiva, pero en la siguiente diapositiva le suspendo la terapia antibiótica porque en ningún momento el paciente tuvo ningún cuadro infeccioso urinario, porque no puede haber infección si no tiene síntomas de los que hemos descrito, ¿no? Tenemos que aprender a basarnos en el diagnóstico, en los síntomas, y luego poder interpretar un examen, no al revés, ¿no? No al revés. Y ya, eso era todo. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos?
Hola. Todo bien, doctor. Ya, muy bien. Entonces ya está lista la clase. Nos, Me despido. Cuídense. Chao. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Play.